Buenas tardes, hermanos. Que el Señor le guarde. Les saludo a cada uno en el amor del Señor. Gracias por su amor también, por los que estuvieron orando por nosotros. Gracias al Señor fue una gripe, como dijo alguien por ahí, una gripecita nomás. Pero Dios ha sido con nosotros. Damos muchas gracias al Señor por ello. Vamos a la palabra del Señor, que es lo más relevante, lo que ahora nos convoca para hablar de lo que Dios quiere de cada uno de nuestras vidas y lo que el Señor quiere de nosotros. Los invito a que busquemos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 1. Éxodo, capítulo 8, versículo 1. Puede que tenga un poco de tos, pero no es de COVID, sino que es una alergia ahí que tengo. Así que es eso, un poquito de paciencia ante eso. Éxodo, capítulo 8, versículo 1. Ven, de darle lectura, lo haré en el nombre de nuestro Señor, y dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Conocemos la historia, ¿cierto? Conocemos y entendemos cuando la palabra del Señor nos dice aquí en Éxodo, que es cuando el pueblo de Dios está en Egipto, esclavo, y el Señor nuestro Dios toma a Moisés y lo prepara para que vaya a hablar con Faraón y pueda el pueblo ser libertado y pudieran salir a la tierra prometida que el Señor les tenía preparada. Estaban esclavos en Egipto, ¿cierto? Y el Señor acá le dice a Moisés, y cuando leía el texto o veía un tanto buscando en relación al escenario que se daba, siempre Dios mandó a Moisés y le daba como el mismo término, deja, y le decía a Moisés que le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Se lo dice por lo menos unas 7 veces, 8 veces en unos textos en el mismo capítulo o en otros capítulos, pero ustedes saben y se recuerdan que era tosudo, el Faraón no quería y no los dejaba ir. Sin embargo, volvía a ir y le decía: dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La palabra sirva acá habla de para que me trabaje. Está hablando de que Dios estaba liberando al pueblo que estaba esclavo para llevarlo a la tierra prometida, pero para que le sirva, habla de para que le adore, para que puedan tener un culto, puedan honrar a Dios. Donde estaban esclavos y tenían que hacer lo que el faraón les mandaba hacer. Por lo tanto, no podían, y si tenían sinagoga o si tenían un lugar donde juntarse, no existía la sinagoga, disculpe, no, pero si tenían un lugar donde juntarse y compartir algo, eran esclavitud, escondidos, no podían hacerlo de manera libre. Sin embargo, el Señor libertó a su pueblo que era su pueblo escogido, para que fuera al lugar a servir al Señor. Primero dice: para que vaya al desierto y me sirva. Y estaba hablando de la tierra prometida. Ellos no podían, donde estaban, servir a Dios. Por las situaciones, por todo lo que se daba, y porque eran esclavos. No podían servir a Dios donde estaban. Por lo tanto, estaban señoreados por el faraón. Y él les mandaba que hicieran lo que el faraón quería. Construían, tenían que trabajar, eran castigados, pero estaban bajo ese yugo, estaban bajo esclavitud y debían servir a su amo. Eso es lo que al pueblo le pasaba en ese tiempo.
Y los obligaban a hacer lo que ellos quizás no querían, ya querían dejar de ser esclavos, pero no había quien los libertara y quien pudiera sacarlos de Egipto. Y pasaron, como ya decía, 400, poco más de 400 años. Y el faraón, cuando Moisés le decía, no quería. Y nosotros ya sabemos lo que después pasó. Pasaron las plagas, ¿cierto? Y Dios empezó a usar ya de una manera mucho más fuerte el poder de Dios o lo sobrenatural y hasta que Él los dejó ir. Dios nos ha creado, y nos decía hace un tiempo atrás la palabra del Señor, para alabanza de Dios, ¿cierto? Para alabarle. Y nos dejaba súper claro también la palabra del Señor, que no es para llegar acá y adorar y levantar solo las manos, sino que es para honrar al Señor. Y Dios nos ha creado para servir al Señor, para obedecerle a Él, para honrarle en lo que hagamos. Donde estemos, Dios nos hizo para eso. Y para que cuando vean en nosotros la luz, vean la luz de Cristo en nosotros, vean la luz de Dios en nosotros y ahí digan, ya lo decíamos, un verdadero cristiano hay ahí, o alguien diferente, hay alguien distinto. A lo mejor no saben muchos que somos cristianos, pero saben que hay alguien distinto. Y cuando le preguntan, no es que él es cristiano, ellos se dan cuenta que estamos honrando al Señor. Jesús, en su momento, nos damos cuenta que Él también nos enseña a servir. Pasando desde que Dios le pide a Faraón que liberte al pueblo, que lo deje libre para que sirva, el pueblo después en la historia, en ocasiones no quería servir a Dios y servía a otros dioses. Y servía a sus pecados y a sus deleites, y era llevado cautivo. Y llegó un momento en que ya viene Cristo a dar libertad al pueblo, y Jesús nos da una enseñanza muy clara, y hablando de quién era el mayor. Recuerda que en un escenario Jesús está hablando y hay dos que se acercan y dicen, oye, ¿quién va a ser de nosotros el mayor? Y dice Jesús, el primero en el reino de los cielos es el más pequeño, el que sirve a su hermano. Que el Señor nos ayude. Nos habló de que debemos amar al prójimo. El segundo mandamiento más importante, dijo Jesús, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo dice en Lucas 22, 27, dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y aquí está hablando de un término que es diaconeo, que es un término distinto en el servir. Y él está hablando de ser un servidor, de ser un diácono o alguien que sirve o alguien que ayuda. Él está hablando de eso. Yo estoy acá y dice, entre vosotros como el que sirve. Pudiendo él estar a la mesa, pudiendo él estar ahí y que estuviera a la cabecera de la mesa y todos debieran correr y haberlo llenado de deleites o de cosas ricas, y cuando Jesús se cansara de hacer cosas para que se descansara y para que él pudiera seguir haciendo y predicando más, él dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. A veces en la iglesia vamos avanzando, vamos creciendo y empezamos a querer parecernos como una empresa o como una institución. Mientras más jerárquicamente tengo un cargo, tengo la capacidad de mandar a más para que me sirvan. Sin embargo, el Señor nos manda que en la iglesia es distinto. El que sirve al Señor es más grande para el Señor, tiene mayor bendición. El que sirve a sus hermanos en la iglesia tiene mayor bendición. Que el Señor nos ayude. Cuando Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve, está hablando de este diácono, está hablando de ser un ayudador, de ser un servidor, pero está hablando en un verbo activo. No es alguien que sirvió. No está hablando de que yo serví mientras pude, ahora no. Sino que está hablando de un verbo activo, que es en el momento y siempre, constante, el que sirve. Lo hago este mes y el próximo no. Yo ya serví al Señor, ya me tocó, puede decir alguien,
ya me tocó barrer la iglesia. Cuando yo era joven iba siempre, podríamos decir eso. Cuando yo era un poco más, tenía más ánimo, quizás puede decir alguien, yo era el que iba a trabajar en la iglesia, o yo era el que estaba en la puerta, o yo era el que trabajé con los jóvenes, pero ya servía. Ahora me toca sentarme, me toca aprender de la palabra del Señor, o que me alimenten, he escuchado, hermano, ahora me toca sentarme para yo alimentarme de la palabra del Señor. Si está bien, hay tiempo para todo, pero un cristiano nunca deja de servir al Señor. Un cristiano sirve al Señor hasta que parta, dando un mensaje, dando un consejo, dando palabras de aliento, y si hay algo por lo más mínimo que se pueda hacer en la casa del Señor, lo va a hacer con gratitud, lo va a hacer con gozo, porque está honrando al Señor. Siempre me ha pasado y siempre preguntan las personas, oye, ¿tú vas a la iglesia? Sí, ¿y tienes algún cargo en la iglesia? Siempre preguntan eso. ¿Y qué cargo tiene en la iglesia? Me acuerdo que donde estábamos existían antes los oficiales, no sé si alguna de ustedes lo escucharon, ¿cierto? Los oficiales, después estaban los directores, el hermano es director de la iglesia. Era como una empresa, ¿cierto? Eran profesores. Y hoy el Señor nos enseña de que el rango, el cargo no importa, sino que debemos ser servidores del Señor. Y cuando digan, hay quienes también dicen, y lo he escuchado hartas veces, cuando dicen, yo soy diácono en la iglesia, soy uno de los diáconos. Pero el sentido del diácono es el que está sirviendo. El sentido del diácono es el que está agarrando la escoba y el que está barriendo. Y cuando le digan, a usted mismo, cuando le digan, no, yo soy diácono en la iglesia, tú eres el que limpia todo cuando todos los hermanos se van. O tú eres el que lava los platos, o el que sirve las mesas. Porque eso es, a eso no nos llama el Señor. Y sin embargo, queremos un cargo, queremos un puesto, queremos un nombre, queremos que se nos diga ahí, este hermano va a ser de ahora en adelante tal cargo en la iglesia. No obstante, el Señor nos manda a servir. Hay trabajos en la iglesia todo el tiempo. Hoy hay un trabajo, y hemos vivido un buen tiempo, ustedes, que es el trabajo quizás material de construir la iglesia, y hay trabajo espiritual, sin duda, para el Señor. Y todo lo que se hace en la iglesia tiene una connotación espiritual. Todo. Cuando uno lo hace y toma un clavo, y cuando uno coloca una ventana, como vimos en la foto de los hermanos que estaban ahí arriba el otro día, lo está haciendo de manera con temor espiritual para la casa del Señor. Lo está haciendo con temor al Señor. Y eso, hermano, es servir. Siempre el siervo de Dios está tratando de ver cómo podemos ayudar o invitando, y nosotros a veces nos quedamos ahí de brazos cruzados, y entre ellos me incluyo, que nos cuesta movernos. Sin embargo, el Señor nos ha capacitado en todo para servir, tanto en lo espiritual, pero también en lo material. No, yo solo sirvo en lo espiritual, no, yo voy a orar, yo voy a estar de acá, sí está bien, pero como congregación debemos estar latiendo juntos al unísono. Y hay una actividad que se nos convoca, trabajemos en conjunto y sirvamos al Señor unos a otros. Así lo dice la palabra del Señor. Jesús nos demostró también de servicio en una oportunidad cuando lavó los pies de los discípulos. Y ellos decían, ¿cómo nos va a lavar los pies? Y Jesús les demostró, porque en la historia y en ese tiempo el que lavaba los pies del que llegaba o el forastero era el esclavo. Era un esclavo, era el de menor rango, que estaba en esa casa o en ese lugar. ¿Y Jesús qué hizo? Se ciñó, dice que tomó un lavatorio, por decirlo así, y lavó los pies de sus discípulos para enseñarles cuál era el mensaje que él estaba entregando. ¿Cuál era el deber de nosotros, los verdaderos cristianos, que tratamos de querer y nos esforzamos por servir al Señor?
de servir al prójimo. Que el Señor nos ayude. Y la palabra del Señor le dice al pueblo de Dios, le dice al faraón, deja libre al pueblo para que me sirva. Pues Jesús nos enseña también la importancia de servir en la obra del Señor. Y habla, y nos decía, les decía recién, que el segundo mandamiento que Él dejó es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos debemos amar. Nos amamos, ¿cierto? Nos cuidamos. Y si por lo tanto vemos llegar a alguien, ¿a usted le gustaría que lo recibieran con un abrazo? ¿Lo recibieran con un saludo afectuoso cuando llega a algún lugar? ¿O le gustaría que entrara y nadie se percibiera y nadie se diera cuenta y nadie le dijera nada? Es lindo cuando uno llega a un lugar y que es grato, ¿no? Que lo saluden, que lindo verte, hermano, que hace tanto tiempo que no venías. Qué alegría verlo, saludarlo, preguntarle cómo está, es grato, uno se siente que lo están acogiendo a uno, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos acá, ustedes nos recibieron con tanto cariño y ahí eso no se debe perder. Debemos seguir cultivando este amor, este cariño y en el servicio, nuevamente al Señor, en el amor de unos con otros. Dice en Corintios la palabra del Señor 10, verso 24, ninguno busque lo suyo propio, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Gracias, Mosita. Muchas gracias. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y está hablando de amar al prójimo, pero el de servirnos unos a otros en amor. Que el Señor nos guarde. Después los apóstoles, después de Jesús, los apóstoles también enseñan en el servicio, nos están hablando de que debemos servir. Y le da un término distinto el apóstol Pablo al servicio. Y él dice en un momento que debiéramos ser servidores para con los... Dice, ¿cuánto más a los de la familia de la fe? Dice, ¿cierto? Pero dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice él, hablando de siervo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y él está hablando de que era un siervo de Dios, que era un servidor de Dios. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y ahí la connotación que le da, en ese término está hablando no es diáconos, sino que está hablando de doulos. Y cuando habla de doulos, está hablando de que es un esclavo de Jesucristo, o es un esclavo. Y este era el esclavo que no tenía, que tenía menor rango, de cierta forma, y que no tenía capacidad en algún momento de poder desear algo, sino que debía hacer lo que su amo le mandaba. Y él dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, y nos está diciendo él, y mire lo que dice en Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, ¿cierto? Tenemos paz para con Dios. Y aquí tenemos al Señor, y él entiende que el Señor pagó por él. Y él pasó a ser esclavo, pasó a ser un siervo del Señor. Y ahí le está diciendo, alguien pagó por mí. Y él da la interpretación de que ahora este siervo es un esclavo de Jesucristo. Que el Señor nos guarde, pero no es un esclavo obligado, sino que es un esclavo por amor. Es un esclavo que está dispuesto a todo, pero a hacer lo que su Señor quiere. Que el Señor nos ayude. Ahí entendíamos algunas definiciones de siervos y de servicio. Cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos servir, todos en la iglesia pueden servir, no solo los hombres. Ustedes lo han visto también, sino que también las mujeres pueden servir en la casa del Señor. Mire lo que dice Romanos 16, capítulo 1. Lo que dice la palabra del Señor, dice, os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea,
que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Habían hermanas que servían al Señor y lo hacían con devoción, lo hacían con un espíritu de servicio y lo hacían con temor al Señor. Por lo tanto, es de todos el servir en la casa del Señor. Y por lo tanto, cuando el Señor dice, deja libre a mi pueblo para que me sirva, le está diciendo para que genere una congregación, para que yo les voy a explicar cómo deben servir al Señor. Y está la ley ceremonial, ¿cierto? En cómo debían servir al Señor. Pero después existe el templo, cuando el rey Salomón construye un templo, lo vemos en Crónicas, tenía anotado, no el texto, pero estaba en Segunda de Crónicas, leyendo el capítulo 24 y 26, fueron distribuidos los trabajos en la iglesia. Desde los cantores, desde los escribas, desde todos estaban distribuidos los trabajos en la iglesia, hasta los porteros. Pero todos debían ser llenos de la gracia del Señor, debían ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Que el Señor nos ayude. Y aquí cuando está hablando en ese término de la asamblea o de la congregación, de que debemos servir en la congregación al Señor, está hablando de un término que es de la iglesia, de la congregación, que es cajal. Así se escribe, cajal. Y que habla de la asamblea. Y está hablando de la congregación, donde nos reunimos para alabar al Señor. Es el término hebreo que se usa de iglesia. Y después en el Nuevo Testamento se dio un término a iglesia, que es el término eclesia, que tiene que ver con un significado que se usaba en ese momento para congregarse en cuanto a la política, en cierta forma. Pero habla el término cajal, en el original, de la congregación, está hablando de esto, de una asamblea, de la compañía, de una congregación, de estar juntos, mucha gente, con un propósito, o el pueblo que se reunía para un propósito, que era para adorar a Dios. Y en el cajal o en esa congregación, iglesia, habían 5 propósitos que se tenían que cumplir, que era proclamar la palabra del Señor, proclamar y alabar al Señor, que era educar. Y la congregación, por lo tanto, o en la asamblea se educaba, se nos exhortaba, ¿cierto? Había uno que era servir, ayudar. Para eso también se congregaban. Se congregaban para compartir y también para adorar al Señor. Ese era el término de la definición de iglesia en el hebreo. El griego, como les decía, toma un sentido distinto y habla de los que se congregan o los que salen fuera para congregarse, y era para discutir. Sin embargo, se le da en ocasiones discutir algún tema político o discutir algún tema de ley, o cuando lo toma el pueblo de Dios, cuando lo toman los apóstoles, era para juntarse en la congregación para alabar al Señor. Pero se aleja un tanto del término hebreo, sino que aquí está diciendo los que salen fuera del mundo para ser distintos, para poder servir al Señor. Que el Señor nos siga guardando, hermanos. Espero vaya entendiendo. Por lo tanto, Dios dice al pueblo que salga para que le sirva. Jesús nos enseña que debemos servir. Los apóstoles nos enseñan que debemos servir en un sentido de sumisión a Dios, de honrar al Señor, de adorar a Dios y servirle a Él con todas nuestras fuerzas. Y estamos acá en la iglesia y hemos sido rescatados y hemos sido justificados por el Señor, pero para servirle, para agradarle, para honrar al Señor. Y la iglesia, como congregación, debemos entender, hermanos, que existe y tiene un orden. Dios es el dueño de la iglesia, ¿cierto? Dios es el dueño de la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quién es Jesús? Jesús o Cristo
es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia y guía al siervo de Dios o al pastor de la iglesia. Y el pastor conduce a la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí va el orden de la iglesia. Y los miembros, ¿qué hacemos los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia, todos nosotros debemos servir. Los miembros son los que sirven en la iglesia y son los que sustentan la iglesia o la congregación. El pastor no debe, en cierta forma, no es su obligación servir. Lo hacen porque entienden que el servicio también están adorando al Señor. Pero ellos no debieran servir. Ellos debieran estar preocupados de, como lo hicieron los discípulos, cuando empezaron a predicar la palabra del Señor en el libro de Hechos, ¿cierto? En el capítulo 6, dijeron, oye, algunos están murmurando porque nos estamos descuidando de servir a las viudas, de preocuparnos de los huérfanos, y cómo podemos hacer todo. ¿Cómo vamos a predicar, vamos a orar, vamos a servir a los demás, vamos a buscar la plata afuera, vamos a trabajar? No podemos hacer todo. Entonces fueron guiados por el Espíritu Santo que buscaran personas idóneas, llenas de la gracia del Señor. Tenían 4 características estas personas y debían ser llenos del Espíritu Santo entre ellos, de buen testimonio, ¿cierto? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que los discípulos se enfocaran en lo que era la palabra del Señor, se enfocaran en lo que era la oración, se enfocaran en lo que era tener esta comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los siguiera guiando cada día. Y esa es nuestra labor. Entonces, yo me hacía la pregunta mientras estudiaba la palabra del Señor, decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque me cuesta servir. ¿Qué me pasa? Porque el pastor nos invita a algo y me invita a que hagamos una reunión por Zoom para congregarnos y me cuesta. Y si no me pregunta de nuevo, se dilata la reunión. Y yo me hacía esa pregunta, ¿qué me pasa? Que ya a lo mejor pasó el tiempo y cuando era joven serví y nos corrió la gota sirviendo, la gota de sudor sirviendo al Señor. Y me hacía esa pregunta y el Señor me amonestaba y me decía que todo el tiempo debemos servir al Señor. ¿Y cuánto más ahora que estamos en un lugar donde hay sana doctrina? Y no estoy sirviendo al hombre, sino que a Dios. Y la pregunta, lo invito a que se la haga usted también. ¿Vamos a seguir esperando que el pastor sea el que barra la iglesia? ¿Vamos a seguir esperando que el pastor sea el que trabaja y el que compra las ventanas de la iglesia? ¿Vamos a seguir esperando, mis hermanos? Y lo hago con mucho temor. La palabra primero es para mí. Y lo digo con mucho temor. ¿Vamos a seguir esperando que sean los pastores los que se preocupen de traer alimentos a la casa del Señor para ir a ayudar a los que no tienen? Que el Señor nos guarde y que el Señor en su palabra nos vaya moldeando y nos vaya guiando también a nosotros como miembros de la iglesia a cumplir nuestra labor. Y nuestra labor es servir. Nuestra labor es sustentar la obra del Señor. Nuestra labor, y lo digo de nuevo con mucho temor, es enfocarnos, mis hermanos, en que invitemos a nuevas personas a la iglesia. Nuevamente el pastor sigue enseñándonos, nos sigue dando un discipulado, nos enseña la palabra del Señor, cómo compartir la palabra del Señor con otros, cómo dar un buen testimonio para que los demás, cuando les compartamos la palabra del Señor, puedan venir a la casa del Señor. Pues esperamos de nuevo que sea el pastor el que vaya a buscar los nuevos miembros. Y nosotros esperamos que bueno, que llegó, qué lindo, nos gozamos porque llegó alguien. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y me pregunto de nuevo, ¿qué estoy haciendo yo para ello? No, es que yo vivo en Melipilla, no me corresponde. ¿Le corresponde a los hermanos que están aquí en Padre Hurtado? No, nos corresponde a todos. Hermano Luis, está ahí en Colina, perdón, estás en Colina, también le corresponde. Y a mi hermano Juan Antonio, que está allá lejos en otro lugar, o otros hermanos que están lejos, a todos. El Señor nos unió en este lugar, nos trajo a este lugar, pero nos trajo para servir, no para ser servidos. Qué rico que nos sirva. Nos sentimos cómodos y ahí nos sentamos nomás.
Estoy aprendiendo a levantar los platos y a veces ayudar a lavar a mi esposa. Pero que el Señor nos ayude, mis hermanos. No olvidemos el orden en la iglesia. Dios es el dueño, Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo guía, el siervo de Dios conduce la iglesia guiado por el Espíritu Santo, más nosotros somos servidores y somos los que tenemos que sustentar la obra del Señor. Que Dios nos guarde. Más el pueblo de Egipto cuando el pueblo estaba en Egipto, no podía servir al Señor. Después fue instaurado esto y ellos pudieron servir al Señor. Qué hermoso es cuando entendieron aquello. Qué hermoso es cuando leemos la historia y están en el tabernáculo y baja la presencia del Señor, porque todos servían en un orden y todos tenían cada uno su función. Y vemos cuando bajaba la nube de la gloria del Señor y me imagino que debe haber sido maravilloso eso. Pero para eso había un orden. Y cada uno cumplía su función. Cuando Salomón construye el templo, dice que la gloria de Dios llenó el templo. Lo llenó. Porque cada uno también tenía su función y todos en su función con temor al Señor, con respeto, con reverencia ante el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué nos pasó? Dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Algunos tienen dones distintos a otros, dones de sanidad, y podemos hablar de todos los dones. Pero hay uno que es el que debemos tener todos, que es el don del servicio. Ese lo debiéramos tener todos, ya eso se va cultivando y se va... Todos, guiados por el Espíritu Santo, debiéramos servir. Da gusto cuando compartimos el calendario y decimos qué hermanos pueden sumarse para hacer aseo en la iglesia, y hay hermanos que se suman y hay hermanos que se suman y a veces nos falta un día y preguntémonos, a lo mejor el Señor me está invitando a mí también a hacerlo. Cuando el pastor dice vamos a la construcción, no, es que ya hemos pasado tanto tiempo en la construcción, ya estoy cansado, y siguen los mismos hermanos en la construcción. Hermanos, el servir al Señor es de todos los días, es de todos los días, y cada uno en su lugar, cada uno en su tiempo también, hacerlo para la gloria del Señor. No para recibir aplausos, a lo mejor, hermano, si lo has hecho con amor siempre, si has recibido a los hermanos, si has trabajado full en la obra del Señor, has puesto más de un clavo, que a lo mejor no has recibido lo que esperaba o un aplauso, pero lo estás haciendo para la gloria del Señor. Yo espero que nunca le den ese aplauso, y si lo dan, para la gloria del Señor. Y si no se lo dan, gócese porque lo está haciendo para el Señor. Para el Señor, mi hermano. Si viene a hacer aseo a la iglesia y alguien le reclamó porque le quedó un poco sucio, no se preocupe. El Señor va a seguir moldeando al hermano que le está reclamando. Y hágalo usted siempre para la gloria del Señor. Y por eso la pregunta que me hacía y la pregunta que el Señor nos hace, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos va pasando? Iglesia, ¿qué nos pasó? Y viene en mi memoria cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y le está hablando y le dice, en cierta forma en el sentido espiritual, pero también llevémoslo al modo de servicio, cuando dice Gálatas 5, verso 7, dice, vosotros corríais bien. Gálatas 5, 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no os pensaréis de otro modo. Mas el que perturba, dice, llevará sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco
¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, dice, para terminar, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le está haciendo la pregunta, vosotros corréis bien. Y el Señor nos hace la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Servíamos bien al Señor? ¿O servimos bien en algún momento al Señor? Y el Señor nos dice que volvamos, guardemos la palabra del Señor, sigamos obedeciendo al Señor, y nos termina diciendo, si no servíos por amor los unos a los otros. Ha pasado los años, quizás desde que la iglesia se formó o nació la iglesia de Casa de Oración Padre Hurtado, y hemos ido avanzando, algunos nos hemos ido agregando en el camino, y al principio quizás servías bien, al principio corrías, y como el libro de Apocalipsis, el apóstol nos enseña también, ¿qué nos pasó? Que hemos dejado quizás el primer amor o las ganas de servir al Señor. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio. Viene el refrigerio cuando uno sirve al Señor y lo hace con temor. Me acuerdo cuando nos tocaba hacer alguna actividad y alguien decía, pero hazlo a conciencia. Ya con eso nos dejaba ahí como jaques, hazlo a conciencia. Y eso quería decir que si íbamos a barrer, lo teníamos que hacer a conciencia. Si íbamos a pegar un clavo y se enchocó, teníamos que sacarlo y poner uno porque lo estábamos haciendo con la mejor disposición. Cuando sirvamos al Señor y cuando uno sirve al Señor, lo hace con la mejor disposición, entendiendo que el Señor nos está viendo, que el Señor nos está mirando y además que lo estamos haciendo para Él con gratitud, con amor. Que el Señor nos ayude. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Si nosotros recibimos este regalo, recibimos y fuimos justificados, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. En una empresa, hermanos, el que hace el aseo es el último. Una empresa, de acuerdo al organigrama, puede ver, de acuerdo a los niveles que tenga la empresa, el nivel de gerencia que tenga, pero el que hace el aseo siempre está en la última parte del organigrama. Y mira, a lo mejor puedo citar el aseo, el Señor nos está llevando es a toda actividad que se haga. Hoy tenemos la actividad de multimedia, que ha sido de tanta bendición para todos nosotros, y a veces nadie te da like. A veces mandamos algo o mandan algo los hermanos y no hay una respuesta. No te preocupes, estás sirviendo, pero lo estás sirviendo para el Señor. Y sigamos haciéndolo, sigan haciéndolo, hermanos, porque lo están haciendo no para los hombres, lo están haciendo para el Señor. Y bueno, y en la empresa, el último es el que hace el aseo. No obstante, en la iglesia, el primero para el Señor es aquel que con humildad a veces va y limpia hasta el baño. Ese es el primero en el Señor. Jesús así nos enseñó. Que el Señor nos ayude. Y en toda labor que tengamos que hacer, en toda labor que se nos va a distribuir, sirvamos, que hagámoslo con gratitud, con amor a nuestro Dios. Colosenses 3, versos 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servimos. Mover una perilla ahí para que no se acople, para que no se sature, es servir al Señor.
Y si lo hago con temor y si lo hago con una preocupación de que suene bien para la congregación, eso agrada al Señor. Así que no se sienta mal, hermanos, sígalo haciendo bien para la gloria del Señor y esforcémonos cada día más. Debemos ser de manera proactiva. Una pregunta, ¿qué puedo hacer? Bueno, la pregunta era, ¿qué me pasó? Y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para servir en la obra del Señor? Y, y a lo mejor hay actividades que hoy no se hacen, pero propónganlas. Y propónganlas, hable con el pastor y es preferible tener iniciativa, es preferible estar sugiriendo que se diga no, todavía no es tiempo o más adelante, a quedarnos callados y no hacer nada. Cada uno tiene un lugar en la casa del Señor. Que el Señor nos ayude. Siempre nos ha pasado en este último tiempo que siempre tenemos excusas y las excusas se aumentan. Cada vez las excusas se van aumentando. No es que ahora hace frío, pero le decimos a los hermanos que están ahí en multimedia, están conectados, estamos calentitos ahora. El Señor nos bendijo con una estufa súper grande. Así que venga el domingo, va a estar calentito. Va a estar ahí bien abrigadito. No tiene excusa por el frío. Y no excusamos porque hace calor. No excusamos porque hay mucho polvo en la iglesia y tengo alergia. Y nos vamos excusando. Es que siempre habían excusas, que la familia, cualquier actividad, y sin embargo nos vamos distanciando. Cuando ya te excusas por primera vez, el corazón se empieza a endurecer. Y es después mucho más fácil excusarse. Total, ya la primera me costó una vez, después cuesta. Es mucho más fácil seguirse excusando para no hacer algo, para no servir al Señor. Y se empieza a congelar esta actividad en nosotros que debiéramos tener como hijos de Dios, que es servir en la obra del Señor. Hubo un niño, como ilustración, que nació a los 7 años, le pregunta a su papá y le dice, papá, ¿por qué vine al mundo? Le dice el niño al papá. ¿Por qué vine al mundo? Y el papá le dice, hijo, nosotros con la mamá oramos al Señor y el Señor nos cumplió nuestra oración. Y el niño queda con la pregunta, le dice, que lo queda mirando, pero papá, algo más. ¿Por qué vine al mundo? Le dice. Y el papá reacciona y le dice, hijo, todos tenemos un propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y tú tienes un propósito acá en la tierra y que lo debes cumplir. Le dice eso el papá al niño. Y ese propósito es para agradar y para servir al Señor. Pasó el tiempo, el niño se sube a un árbol de alta altura, se cayó, se fracturó, eran heridas graves. Algunos pensaban que el niño iba a morir. Y bueno, llega al hospital, estuvo incluso en coma, estuvo conectado no podía hablar. Llega un momento de que ya viene el raciocinio, el niño se empieza a recuperar y le dice al papá, papá, ¿te recuerdas cuando te pregunté por qué he venido al mundo? Y el niño le dice al papá, ahora entiendo por qué el Señor me salvó y no permitió que yo muriera, porque yo tengo que cumplir un propósito, dijo el niño, con lágrimas en sus ojos. Y el papá sale de ahí, dice, el niño entendió que tiene que cumplir un propósito, ¿cuánto más yo, que debo cumplir un propósito para el Señor? El Señor nos libertó, hermanos. El Señor nos sacó de Egipto. El Señor nos sacó de esclavitud. El Señor nos justificó y el acta o la condena que había para mí, para usted, para cada uno de nosotros, era de muerte. No teníamos ninguna oportunidad. Y Él nos libró de la muerte. Nos trajo a una congregación, nos hizo sus hijos. Y ahora que somos sus hijos, debemos cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros, que el Señor tiene para mi vida, desde el niño hasta el adulto, hasta el más anciano de la iglesia.
donde estés, mi hermano. A lo mejor estás en tu trabajo ahora conectado y escuchando y dices, algún día voy a dejar este trabajo para servir al Señor. No, el Señor te tiene en ese trabajo para que ahí sirvas al Señor, para que ahí cumplas un propósito para el Señor. Que el Señor nos ayude a entender ese propósito, pero por el cual el Señor nos ha salvado, nos ha guardado y nos permite estar en este lugar. Y desde ya, el desde parte en el servir en lo que se nos invite y en lo que se nos convoque. Que el Señor nos siga guardando, mis hermanos. Mire lo que dice Isaías 56, versículo 6. Isaías 56, versículo 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si nosotros deseamos, si nosotros cumplimos el propósito en el servir al Señor, el Señor va a recibir mi holocausto, que habla del sacrificio, va a recibir mi adoración. El Señor va a recibir esa acción o ese servicio que estoy dando como una ofrenda también. Mis hermanos, Dios no se olvida de nada. Es tan justo el Señor que todo lo que usted haga en la obra del Señor va a ser recompensado. Y va a ser recompensado estando acá y algún día, cuando estemos en la eternidad. Que el Señor nos ayude. ¿Qué nos tiene atados? Estaban esclavos en Egipto. Cuando vino Jesús, ¿qué hacían los judíos? Los fariseos querían ser servidos y estaban atados a un concepto, lejos de lo que Dios quería. ¿Qué nos tiene atados a nosotros ahora, mis hermanos? ¿Qué nos hace esclavos? ¿Quién es nuestro Señor? ¿O quién se enseñorea de nosotros? Es Dios nuestro Señor. Cuando oramos decimos, venga tu reino y hagas tu voluntad, ¿cierto? Estamos hablándole al Señor que Él reine en mi corazón. ¿Quién está reinando en nuestro corazón? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Nos cuesta dejar el celular para orar al Señor? ¿Nos cuesta dejar el celular después de 30 TikTok que estuvimos viendo súper entretenidos? Unos 5 minutos para servir al Señor, para orar al Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Hoy las series están ahí a la orden del día. Hay series en la televisión, en Netflix, en Amazon, en Disney Plus, ¿cierto? ¿Qué otra más? y hay series por donde quiera. Yo tengo algunas plataformas, no las tengo todas, no porque sea apretado, sino porque ahí me piden Netflix cada cierto tiempo y lo pago una vez al mes. Lo pago 2 veces al año. No, pero ahí de repente nos metemos en una serie que es súper entretenida, súper buena, y estamos hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, y no somos capaces de poder parar y poder orar al Señor. ¿Qué nos tiene atados para servir al Señor? Y claro, después estamos vacíos y llegamos a la iglesia vacíos. Y llegamos a la iglesia y llega el momento de la adoración, que es cuando debemos adorar al Señor. Es distinto, debe el grupo de alabanza esforzarse el doble, primero para que nosotros reaccionemos, para que nosotros nos llenemos un poco de la presencia del Señor y ahí recién empecemos a adorar al Señor cuando ya está terminando la adoración. Llegamos vacíos, porque simplemente estamos siendo señoreados por el entorno,
por las cosas que no nos satisfacen, por las cosas que no agradan al Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, mis hermanos, y nos ayude a tener, a ser libres también de caer esclavos de un celular, de caer esclavos de una pantalla de televisión, de caer esclavos quizás de cosas que nos pueden agradar, del deporte, de muchas otras cosas, y lejos de lo que el Señor quiere de nosotros, de leer la palabra, de la oración, de lo que el Señor, hasta a veces el quedarnos en blanco es una forma de que nos agrada más que ir a orar al Señor y queremos tener un momento solo y estar en blanco y no estamos buscando la presencia del Señor. No nos cansemos pues, dice Gálatas, al apóstol Pablo a los Gálatas, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Era un texto que cuando chicos lo recitábamos en la calle, ¿cierto? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Claro, era cuando llegábamos hicimos punto prédica, ¿ya? Yo hice punto prédica hartas veces y llegábamos y había un texto que se recitaba fuerte dentro de la iglesia después de llegar de la prédica a la calle y decía, no nos cansemos pues de hacer el bien. Como que era de motivación, de cierta forma. Pero aquí dice la palabra del Señor, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, sirviéndonos en amor unos a otros, cada uno preocupado en su labor. Somos tan buenos para servir a veces y lo primero que el Señor nos manda es servir en nuestro hogar, en nuestra casa y servir enseñando la palabra del Señor a nuestra familia. Preocupándonos también de poder servir en nuestro hogar y siendo siervos de Dios, siendo sacerdotes del Señor en nuestra casa. Como les decía, que la iglesia crezca no es solo labor del pastor. La iglesia no crece, es por culpa del pastor. No, es labor de todos, mis hermanos. Que la iglesia vaya creciendo, que la palabra del Señor se vaya proclamando, es labor de todos. No es solo del pastor. Que el Señor nos guarde. Y que dice Jesús en Marcos 16, verso 15, dice el mandamiento que es, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Que el Señor nos guarde y nos ayude, mis hermanos, a poder servir y a poder servir en lo material y también en lo espiritual. Y todo en la obra del Señor es espiritual, mis hermanos. ¿Estamos cómodos? ¿Cómo estamos? ¿Está cómodo que siempre recibamos estudios de la palabra del Señor, que el pastor se esfuerce en entregar una palabra del Señor bien detallada? Nos toca ahora activar, hermanos. Nos toca hacer nuestra labor, que es servir al Señor. Para servir debemos estar siempre en oración. Para servir al Señor partiendo debemos estar en oración. Debe haber una comunión con el Señor. Debemos estar leyendo la palabra del Señor. Y para servir al Señor, mis hermanos, debe haber en nosotros el deseo. Debe haber un fuego para servir. Un fuego cuando hay algo que se nos peleemos las oportunidades para servir al Señor. En lo que se nos convoque, que estemos todos sirviendo al Señor. El Señor nos va a ir dando oportunidades de servir en algo. Hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría. Toca hablar con el vecino. Viene justo viene cuando vengo más cansado del trabajo y viene a pedirme algo y quiere que le hable del Señor o quiere que le comparta un texto. Ahí debemos ir a servir y hacerlo con amor, porque no estamos sirviéndonos nosotros mismos, sino que estamos sirviendo al Señor.
Lo invito a mis hermanos a que oremos al Señor, entendiendo cuál es nuestra labor, cuál es nuestro propósito y cuál debe ser nuestra acción en la iglesia. No olvide que el miembro de la iglesia, nosotros que somos los miembros de la iglesia, debemos servir y debemos sustentar la obra del Señor. Que el Señor nos guarde. Si no está sirviendo al Señor y quiere servir en algo, oremos al Señor. Si está en su casa y está escuchando la palabra del Señor, dice, ¿pero en qué yo puedo servir al Señor? Hay muchas actividades que puedan servir al Señor. Lo decíamos, desde el aseo, desde compartir un texto bíblico. ¿Por qué no compartir un texto bíblico en las redes sociales o en el grupo de la iglesia? ¿Por qué no venir a la construcción cuando se nos invita? Orar en la familia y empezar a invitar a alguien que ore con nosotros. Servir al Señor es decir, mira, se nos ha dicho, está puesta la canasta para el Día de Misericordia. ¿Cuántos hemos traído algo para el Día de Misericordia? Es que se nos olvidó. Estamos sirviendo al Señor. Y hágalo con amor. A lo mejor no tiene grandes cosas, pero traiga algo para aquel que necesita y tráigalo con amor para el Señor. Si quiere empezar, mi hermano, a servir al Señor, ahora es el momento. Y dispongamos nuestro corazón para servir al Señor. Haga un compromiso. Haga un compromiso y diga, de aquí en adelante ya no voy a estar más quieto. No voy a estar esperando que el pastor me siga sirviendo o que los hermanos de la iglesia sigan sirviendo, sino que aquí estoy dispuesto. Díganle, acérquense al pastor y díganle, pastor, estoy dispuesto a servir, mándeme. ¿En qué quiere que yo haga? El Señor lo va a usar en algo, le va a decir, y si no, sigamos orando, donde estemos en nuestras casas sirviendo y orando unos por otros. Se nos invita a la oración de intercesión y cada vez somos los mismos. Ya hay una oportunidad de hacer oración. A lo mejor no quiere orar o le cuesta orar, no ore. Mándale un WhatsApp por interno al pastor y dígale, pastor, por favor, yo quiero estar, pero no me dé la oportunidad de orar. Yo quiero orar e interceder, a lo mejor aprender. Y intercedamos juntos, estar clamando a la distancia donde estemos. Hay tantas oportunidades para servir al Señor. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Los invito a orar al Señor. Incline su rostro. Si anhela también, haga un compromiso con el Señor para servir. Eterno Padre Celestial, esta noche clamamos a ti, Señor. Te damos gracias por tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que nos apartaste, que nos creaste, Señor, para la alabanza de tu nombre, para honrarte, para obedecer, para servirte, Señor, y hacerlo con gratitud. ¿Por qué no hacerlo cada día con doble gratitud, Señor, si tú te diste por todo para con nosotros? Nos enseñaste el servir, Señor, nos enseñaste cómo debíamos servir los unos a los otros, no haciendo acepción, que este me cae mal o aquel me cae mejor y solo le voy a servir a él, sino que el amor es en la congregación es para con todos. Ayúdanos, oh Señor, a servirte y hacerlo con devoción, con gratitud, no por ser visto, no por aplausos, no por vanas glorias, sino hacerlo, Señor, para ti, con un corazón dispuesto, Señor. Ayúdanos a dejar de servir al mundo o a esta carne o a los deseos de esta carne. Señorea tú nuestras vidas, Señor. Sé tú nuestro Señor y permítenos, oh Señor, como nos hiciste libres. Éramos esclavos, nos hiciste libres, Señor. Ahora, Señor, queremos ser esclavos tuyos. Por amor, Señor. Por todo tu amor que nos has dado, Padre Celestial. Ayúdanos a entender
nuestra función en la iglesia, nuestra labor en la iglesia, y no dejar toda la labor en el siervo de Dios, en tu Hijo, Señor, sino que cada uno de nosotros podamos hacer lo que nos corresponde. Ayúdanos a hacerlo con amor, con gratitud, con la mejor disposición, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas. A veces, claro, el trabajo nos cansa, y podemos decir y tener argumentos, Señor, pero vemos cómo tú nos vas fortaleciendo cuando disponemos nuestro corazón. Ayúdanos, oh Padre, a serte fiel, a honrarte, Señor, y a servir hasta que tú vengas por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por los hermanos que sirven, Señor, en la iglesia, y lo hacen con amor y nos enseñan a cómo lo debemos hacer. Y pasan los sábados, y pasan los días, y pasan las semanas, y nos siguen enseñando a cómo debemos servir. Dale fuerza, Señor, a ellos. Ayúdales en sus debilidades, Señor. Fortalézcales, Señor. Te rogamos también por nuestro pastor, su familia, Señor, que tú les fortalezcas, les ayudes, y que podamos aprender de ellos, Señor, del servirte a ti, del amarte a ti, Señor, del poder entregar nuestras vidas en servicio a ti, Señor. Te amamos, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición, Señor, para con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas. Que a nuestro